Nos atiende Pamela Cook Hamilton. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, la ITC, organismo conjunto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, y la Organización de Comercio Mundial, OMC, que trabaja en pro del comercio y el desarrollo internacional de las empresas. Entra en vigor la rebaja de aranceles entre China y Estados Unidos para frenar la guerra comercial. Ana, le puede preguntar a doña Pamela si ella cree que esta rebaja será temporal o definitiva. Good morning, Pamela. Thank you very much for your time today at W Radio. And we want to begin by asking you about how you see the future in terms of this tariff war. Do you think that this solution is going to be a temporary one, or do you think it's going to be a permanent one? Thanks so much, Julio. It's really great to be on this program. I understand you have great coverage and great listenership. So congratulations on that. I think what I can say what I would hope and then what I think. I would hope that it would be more than temporary, that it would be a permanent solution. But I think at the beginning, let's look at why it happened and how we can use this as an opportunity. I think the kind of framework agreement that they have agreed to between China and the U.S. on the weekend is at least a step in the right direction. It at least reestablishes a more balanced approach to the utilization of tariffs, and it enables other countries who have been involved or are impacted by this to kind of breathe a little easier. The impact of these tariffs has been so far a very destabilizing one for the global economy. And though it has not yet been reflected in the costing of consumer products, because many suppliers actually front-loaded what they bought, it is going to continue to be something that remains unstable, simply because if there's not a final decision, if you have to wait another 90 days, then it continues to increase the instability across the global economy. And that in and of itself is difficult. Pues primero agradece el espacio, felicita por la gran audiencia y primero nos quiere responder lo que ella espera que pase y lo que piensa que va a ocurrir. Nos dice que ella espera que sea algo más permanente que temporal, pero hay que mirar por qué pasó lo que pasó y mirar esto que está sucediendo como una oportunidad. Ella cree que el marco del acuerdo entre China y los Estados Unidos que se alcanzó en estos días es un paso positivo en la dirección correcta. Nos dice que es al menos se aborda desde una perspectiva mucho más balanceada. Nos dice que pues es un alivio también para los otros países impactados que pueden ver esto como algo positivo o un paso positivo, pero nos dice que el impacto puede desestabilizar a la economía global. No se ha reflejado en el costo de los consumidores todavía o en el precio que pagan los consumidores, pero pues puede ser algo que genere inestabilidad todavía, porque no es una decisión final, no es un acuerdo final. Hay que esperar 90 días para ver qué va a pasar después de que ese plazo se venza. Entonces eso aumenta la inestabilidad en la economía mundial y pues no es algo, por supuesto, positivo a la larga. Sí, la Unión Europea todavía sigue en negociaciones para hablar de su estrategia comercial con Estados Unidos. ¿Ella por qué cree que se logró un acuerdo con China y todavía no con la Unión Europea? The European Union is still having discussions with the U.S. to try and reach, a trade agreement. Why do you believe that an agreement was reached with China before that with the European Union? Well, first of all, I think that the European Union is 27 countries. So it's not a single entity, and therefore it will be more difficult to come to an agreement. China is a single market entity and therefore has more control in terms of its final engagement. I also think that there was more priority given to China simply because of the level of the tariffs that were imposed and what those meant for the global economy, but also for the U.S. economy as a whole.
it's clear that the U.S. economy is extremely intertwined with the Chinese economy, and that the impact on both sides has been disadvantageous to businesses, but also to SMEs. And I think that is a critical issue. One of the things that we've seen is that, China should recover $289 billion in their export potential to the U.S. market, which will allow them to regain market share, which others were hoping to take. And so we also think that this is very important in terms of the overall commitment to dialogue and cooperation. With the EU, I am sure that they will continue to discuss the 10% across the board tariff, but also the steel and aluminum tariffs that have impacted them negatively. ¿Cree que la Unión Europea son más países, son 27 países, no solo una entidad, así que por eso es más difícil llegar a un acuerdo? China, digamos, es un solo mercado, tienen más control sobre la decisión de ese solo país, entonces también por ese lado pues fue más fácil llegar a un acuerdo con China, pero también se le dio más prioridad a ese país porque nos dice que pues el arancel impuesto a China fue mucho más alto, digamos que el nivel fue bastante alto y el impacto en la economía mundial y de los Estados Unidos pues era significativo. Nos dice que la economía de los Estados Unidos está entrelazada con la de los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos está entrelazada con la de China, entonces tiene un impacto en ambos lados y trae muchas desventajas a ambos negocios. Es muy importante por eso, en ese sentido, el compromiso con el diálogo y la cooperación internacional con la Unión Europea. ¿Creen que pues van a seguir discutiendo sobre ese tema arancelario para eventualmente llegar a un acuerdo? Yo quisiera que la señora Pamela Cook Hamilton nos explicara, o más bien, nos diera su opinión, porque para los Estados Unidos y particularmente para Donald Trump, el acuerdo que se alcanza es porque, decía él, China estaba sintiéndose muy afectada. China was being hurt very badly. Pero en China lo que dicen es que América, que los Estados Unidos, estaba sufriendo por los problemas de su mercado de valores y también de los consumidores. ¿Cuál es la verdad? We want to know your opinion, because this temporary agreement between China and the U.S. has 2 points of view. We have Donald Trump saying that China had to accept because they were suffering a lot. And on the other hand, we have China saying that it was, on the contrary, that the U.S., faced the reality of not importing goods from China, so they had to come down to an agreement. What is your opinion? I think there's a saying, an old African proverb that you all know, which says, when the elephants fight, grass gets trampled, right? Both sides stand to lose, and I think the numbers bear that out. The U.S., of course, would lose a lot, and you saw it in the shipments, you saw it in the availability of goods, you saw it in the SMEs that were complaining and actually lobbying government to try to lift the tariffs because so much of what they sold was dependent on importing cheap Chinese goods. So you saw that. But on the other side, you also saw the impact on the Chinese economy, the loss of export income, the fact that they are going to recover almost $300 billion in export potential to the U.S. market. So it's not on either side, it is not something that was small, which is why they met. I think it's important to point out that both sides had an interest in de-escalating this war and also in ensuring that there wasn't an overall decoupling of the economy and, in addition, a fragmentation of the global trading space. It would not be in anyone's benefit, and certainly not in either of the two largest markets in the world, to have that happen across the board. So, politicians will say, what is important for their own audiences. But I think on both sides there was tremendous loss, and therefore there was an interest in seeking to de-escalate this war, and also in seeking to ease the trade tensions and the uncertainty
that it created across all global value chains. Nos dice que ambos lados pierden, nos dice que los números lo muestran. Estados Unidos pierde muchísimo, eso se pudo ver, pues, digamos, reflejado en la habilidad de obtener ciertos productos por parte de China. Por eso, pues, se hizo todo el lobby que se hizo dentro de los Estados Unidos para que se levantaran esos aranceles tan grandes a los productos que llegaban de China. Pero también se vio el impacto en China, por supuesto, por los ingresos en China que se vieron impactados muchísimo por esos aranceles, así que no es insignificante de ninguno de los dos lados. Por eso se sentaron a dialogar, porque además esa fragmentación del mercado no le conviene ni beneficia a absolutamente nadie. Obviamente que los dos mercados más grandes del mundo entren en este conflicto también se refleja en el resto del mundo, así que pues lo que ella diría es que es muy importante y el impacto es bastante grande para ambos lados, las pérdidas son grandes para ambos lados, y nos dice que pues era el interés de los dos desescalar esta guerra comercial que pues por supuesto impactaba negativamente también en el resto del mundo. Señora Cook-Hamilton, entonces en este contexto sus datos están reflejando que empresas multinacionales establecidas aquí en China estarían buscando ya otros países alternativos desde los cuales producir y exportar, ¿o no? So would you say that, multinational companies that are today located in China are already trying to locate other places to try and produce their goods out of other countries? There has been an indication that some, for example, Apple has been talking about and has actually moved some of its production for iPhones for export to the U.S. market. But I think it's important to understand nuance. They're very clear that they've moved the iPhone production for export to the U.S. market. It doesn't mean they've moved their entire production from China. They can export from China to other markets. And so they may have moved a partial, production facility to be done in India. Moving entire supply chains is difficult at the best of times. It is going to be even more difficult in this kind of scenario. And I don't think multinational corporations make these kinds of long-term decisions in a very capricious way. I think many of them have been looking at other countries, for example, Vietnam, moving some of their supply chains there. But I think in the long run, what many have been looking at as well is the other opportunities to fill the space that could be left by a break in the China-U.S. relationship. One of the things we've been looking at as ITC is the diversification issue. How do we help them diversify their markets? How do we help other countries who would have taken advantage of, say, the U.S. market to diversify to other markets, such as Brazil or Colombian coffee? U.S. is Colombia's biggest market, and the main exports are, of course, cut flowers and coffee and, I think, gold. And I think it's important that Colombia also look at the other options there, which are in Italy and Germany, which are unexploited market opportunities. So I think this opens the door for many other countries to begin to look at possible markets outside of the U.S. market so that they can, in a way, hedge their bets. Pues nos dice que ha habido pues señales de empresas multinacionales que están tratando de mover parte de su producción a otros países. Por ejemplo, Apple trató de mirar la India para poder pues hacer su mercado ahí o su producción y después exportar eso a los Estados Unidos, pero hay que entender que no se puede pues mover esa producción completamente porque pues es bastante difícil y pues solamente se está mirando
mover el mercado de los Estados Unidos, esa producción que va dirigida a los Estados Unidos y no la de los otros países. Nos dice que pues es un movimiento parcial para hacerse, como les decía, en la India, por ejemplo. Mover toda esa cadena de suministros para ella es bastante complicado, es un escenario bastante difícil en este momento. Hay que mirar esas multinacionales lo que están tratando de hacer es tomar decisiones a largo plazo para mirar otros países como Vietnam, por ejemplo, para mover alguna de su cadena de suministros ahí. Nos dice que están mirando, son oportunidades para llenar el espacio que puede dejar esa ruptura entre las relaciones comerciales de China y los Estados Unidos. Lo que han visto desde su organización es mirar cómo solucionar el tema de que se están enfocando solo en los Estados Unidos y cómo diversificar mucho más ese mercado. Están tratando de ayudar a diversificar el mercado que es tan dependiente de los Estados Unidos, por ejemplo Brasil, Colombia y el café que ellos tienen, cómo pueden mirar a otros mercados, por ejemplo Colombia, que también pues manda esos cultivos de flores principalmente a los Estados Unidos. Pues es importante que nuestro país mire otras áreas que no son tan explotadas o que no se ha mirado la forma de exportar allá como lo son Alemania e Italia. Entonces es importante abrir la puerta a otros países que comiencen a mirar otros mercados fuera de los Estados Unidos para así diversificar pues este problema comercial. A propósito de Colombia y de lo que acaba de mencionar, ella cree que esa apertura que hace Colombia al mercado chino y que se ha incrementado esa apertura en los últimos días pueda perjudicar la relación comercial entre Estados Unidos y Colombia. Speaking of Colombia, do you believe that the future and the recent agreements between Colombia and China could affect the commercial relationship between Colombia and the U.S.? I wouldn't want to project on that. I think every country has the right to pursue negotiations and trade agreements with other countries with whom they could find an export market for their products. I think every country has that right, and it also has that obligation on behalf of its citizens. I would not think that there should be a difficulty as long as there is no, in a sense, loss of market share for the United States in Colombia. So if Colombia is looking at China as an export market, then it should not in any way infringe on the relationship with the United States. So, Mrs. Coke Hamilton, thank you very much for your time. Thank you very much. Thank you. Bueno, y al final dice que no quiere proyectar sobre ese tema, pero pues sí diría que cualquier país tiene el derecho de hacer el acuerdo y la negociación que quiera o con quien considere. Nos dice que si Colombia está considerando a China para exportar sus productos, pues no cree que deba haber una dificultad ahí o una repercusión para Colombia mirar ese mercado. Además que tiene que velar también por el beneficio de sus ciudadanos y esto es hacer precisamente eso. Así que no debería afectar la relación con los Estados Unidos.